A ver, chicos, nosotros, ya muchos ya deben conocer lo que es una sílaba, ¿cierto? Nosotros igual, por ejemplo, ¿no? El mes pasado también igual habíamos hablado sobre la sílaba, o sea, cuando teníamos que saber qué cosa, por ejemplo, ¿no? Las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Entonces, ya más o menos ustedes deben saber lo que quiere decir o lo que quiere ser una sílaba, ¿no? Una sílaba lo podemos, ¿ya? Una sílaba, ¿qué podemos decir? Ahí está la definición de una sílaba. La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian de un solo golpe de voz, ¿sí? Por ejemplo, uno, a ver, acá como estamos viendo, ¿qué palabra sale de ahí? Si yo tengo de todas las palabras, ¿qué palabra se puede formar? Computadora. 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 Cada una de ellas es una sílaba, ¿sí? Cada una de ellas es una sílaba. Computadora tiene cada una de ellas una sílaba, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su propia fuerza de voz, ¿no? Cada una. Computadora, ¿correcto? Pero ahora, nosotros más que eso, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando tenemos palabras, ya hemos visto que podemos separarlas. Por ejemplo, transporte, ¿no? Transporte, lapicero, ¿no? Por ejemplo, acá nos pide qué cosa. Escribe 3 ejemplos. ¿Qué ejemplos podremos poner? Cualquiera. Cualquier palabra. Plumón, profesor. ¿Ya? Plumón. Plumón. Bienvenidos. Por ejemplo, plumón. Ya, por ejemplo, ¿no? Bienvenidos. ¿Ya? No, cualquiera. Bien. De mi dos. ¿Ya? Mamá, trabajo. Ya, trabajo, mamá, por ejemplo, ¿no? Trabajo. ¿Listo? Bien. ¿Con De cuál mi sílabas? No, dos. con cualquiera que tú tienes que criar. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Esos son palabras, por ejemplo, son palabras, ¿sí? Que han sido separadas en sílabas, ¿sí? Palabras que han sido separadas en sílabas. Por ejemplo, abajo tenemos en la 2, dice completa las sílabas adecuadas. Por ejemplo, acá, ¿qué faltará? Dice au, To. to. Ahí falta. Profesor, ¿y si digo sol? No, todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Ya. ¿Listo? Todavía no estamos ahí. Ya, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es auto, ¿cierto? Acá tenemos lo que es auto, ¿no? En la 2. Nosotros estamos viendo la palabra auto. Entonces nosotros estamos completando. Por ejemplo, ¿qué palabra tendremos que completar? ¿No? Por ejemplo, ¿qué palabra tenemos que completar? Abajo, ¿no? Acá ya hemos completado auto. Acá, ¿qué cosa completaremos? Ti. ¿Y por qué? Para que diga carretilla, ¿cierto? Carretilla. Acá será, ¿qué cosa? Pelota, ¿cierto? Acá hay un espacio de más que está por, ¿sí? Entonces, ahora, ¿acá qué será? Bote. ¿Sí? Gato. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Qué será acá? Cinturón. Cinturón, ¿cierto? Cinturón, cinturón. Listo, Profe, me estoy dando cuenta que todo es con T. claro, ya. Pero ahora, acá vamos a ver algo nuevo. Esto es sumamente normal, ¿sí? Esto es sumamente normal. Pero ahora vamos a conocer algo nuevo, ¿sí? Sobre las sílabas. Esto ya es algo que usted tiene que saber. Entonces vamos a conocer algo nuevo. ¿Y qué va a ser esto? Lo siguiente, dice elementos de la sílaba. Los elementos de la sílaba son 3, ¿sí? Los elementos de la sílaba son 3. Ya tenemos la cabeza, la cima y la coda, ¿sí?
Yo lo voy a poner de esta manera. Lo voy a hacer en una pizarra para que ustedes puedan apreciarlo en una sola. ¿Sí? ¿Qué significa cada uno? Por ejemplo, tenemos la palabra trans. ¿Listo? Tenemos la palabra transporte. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está, transporte. ¿Cierto? Ahora, profesor, ¿qué cosa voy a poner acá? ¿Qué cosa significa acá arriba? Lo voy a poner. Lo voy a hacer más chiquito. ¿Qué significa cabeza? ¿Sí? ¿Qué significa coda? ¿Qué significa cima? ¿Listo? Estos son los elementos de una sílaba. Ahí están los nombres de los elementos de una sílaba. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿qué cosa es cada uno de Cabeza, ellas? cima, Por ejemplo, chicos, esto cada uno es una sílaba, ¿cierto? Cada uno de estos es una sílaba. ¿Sí? ¿Ya? Cada una de estas es una sílaba. A ver, un momento, chicos. Entonces, uno. Entonces tenemos acá lo que es así, transporte, ¿cierto? Cada una de estas es una sílaba. Ya la palabra ha sido separada. Ahora yo quiero saber qué cosa es una cabeza, una cima y una coda. La cima, muy bien llamada también de otra manera, como lo voy a poner acá abajo. También le llamamos el núcleo de una sílaba. Pero el núcleo de una sílaba siempre va a ser una vocal. Siempre va a ser las vocales. ¿Ya? Siempre va a ser las vocales. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la cima, por ejemplo, la cima acá en la primera sílaba trans, por ejemplo, lo voy a poner de un color rojo. La cima será ¿quién? La A, porque es la vocal, es el núcleo de esa sílaba, ¿sí? En la sílaba por, ¿será qué cosa? O. O será la cima, núcleo. ¿Por qué? Porque las vocales siempre van a ser los núcleos de una sílaba. Acá será ¿qué cosa? T. ¿Listo? T. Pero ahora, voy a poner acá en flechita, ¿sí? Voy a poner en flechita. La cabeza siempre va a estar, lo voy a hacer más grueso. Por ejemplo, la cabeza siempre va a estar antes del núcleo. El coda siempre va a estar después del núcleo, o sea, después, ¿ya? Después de las vocales. Pero estos siempre van a ser solamente, por ejemplo, solamente van a ser consonantes, no pueden ser vocales, solamente van a ser consonantes, ¿sí? Solamente van a ser consonantes. ¿Ya? ¿Ya? Solamente pueden ser consonantes, chicos. No pueden ser vocales. Por lo tanto, acá, uno, puede ser una consonante o varias consonantes. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner, ahora vamos a indicar cuáles son las cabezas en cada una de ellas. Por ejemplo, la cabeza, acá en trans, ¿será qué cosa? La T y la R. La TR junta, no solamente la T, sino las dos. ¿Ya? La TR es la cabeza. ¿Por qué? Porque está antes de quién? Del núcleo. Y profesor, acá en la otra tenemos qué cosa? La P, solamente la P, porque está antes del núcleo. ¿Sí? Va a estar antes del núcleo. Ahora, en la última, ¿no? Ahí tenemos T, será acá la
T, ¿cierto? Será la T. Ahí viene a ser la cabeza. Ahora, ¿qué cosa es la coda, profesor? ¿Qué cosa es la coda? La coda va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo de un color más claro. Ya, la coda siempre va a estar después, del núcleo o la cima. Por lo tanto, mira, acá ¿qué cosa viene a ser? Trans, la N y la S. La N y la S viene a ser la coda, ¿sí? Acá será la R. Profesor, ¿y acá? Acá no hay. Acá no hay coda. ¿Listo? O sea, profesor, no siempre va a haber coda o cabeza. En algunos casos puede haber, en otros casos no. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo separo la palabra a, e, pre, o, aéreo. Yo separo, mira, ve. Yo separo esta palabra. Uno, solamente tiene cima, cima, cima. No tiene cabeza ni tiene coda. Esas sílabas. ¿Sí? Entonces, en una sílaba siempre va a haber núcleo o cima, pero no necesariamente tiene que haber cabeza o coda. ¿Listo, chicos? No necesariamente. Acá, por ejemplo, acá solamente tiene una cabeza, ¿cierto? Una cabeza, no tiene coda. ¿Listo? Entonces, eso es lo nuevo que tenemos que aprender. La cabeza siempre va a estar antes de las vocales y las codas siempre van a estar después de las vocales en las sílabas. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Chicos, pregunten, aprovechen. ¿Tienen dudas o preguntas? No, profesor. No, seguros, ya. A ver, entonces, escribir acá. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, ya, la sílaba car. ¿Listo? La sílaba car. A ver, Joyce, dime, ¿quién viene a ser el coda en esa sílaba? ¿Quién viene a ser la coda en esa sílaba car? Joyce. Nayeli. Nayeli. Dije, estoy preguntando uno por uno. Dime, Nayeli. ¿Quién viene a hacer la coda? La R. La R, profesor. La R, pues. A ver, por algo yo pregunto a cada uno. Cada uno tiene su tiempo. ¿Sí? Por eso es que me tienen que responder rápido. Por eso yo les pregunto y les digo si es que han entendido. Por eso que les digo, pregunten. Si algo no han entendido, profesor, no entendí eso, lo puede repetir. Podemos ver otros ejemplos. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, no que se queden callados. Ya siempre les he dicho, pregunten. Acá tienen la oportunidad de poder preguntarme todo lo que quieran. No estamos en el colegio donde el profesor capaz no van a querer. Entonces, aprovechen en preguntar. Son cosas nuevas que quiero enseñarles. Pero por eso también tienen que preguntar. ¿Sí? A ver. A ver. Entonces, ¿yo qué cosa? A ver. En la palabra trans, ¿ya? En la palabra trans, voy a repetir una vez más. Uno. ¿Qué cosa es la cima? ¿Sí? ¿Qué cosa es la cima? A ver, un momento, por favor. A
la E. Tran, la A ver, la ra, a ver, voy a explicar nuevamente, como he dicho. A ver, ¿Ya sí me da? a ver, la cima, ¿quién viene a ser la cima? La cima es el núcleo, o sea, las vocales de cada sílaba. Cada una de estas ya es una sílaba. ¿Ya? Cada una de estas ya es una sílaba. Esta es una sílaba. Esto también. Esto también. Pero ahora, cada una de esas tiene sus propios elementos. Entonces, por lo tanto, vamos ¿a qué? A tratar de conocer quiénes son cada uno de ellos. Para eso, vamos a nombrarlos. Por ejemplo, ¿quién es la cima? La cima viene a ser el núcleo, o sea, el núcleo de cada sílaba. Por lo tanto, serán las vocales. Por lo tanto, por ejemplo, acá la sílaba, la vocal, acá yo me fijo en las vocales de acá. Por lo tanto, la A será la cima. La O será la cima, o sea, el núcleo, porque son las vocales. Ahora, la E también es una cima, ¿por qué? Porque es una vocal. Ahora, vamos a conocer qué cosa. Vamos a ver lo que es una cabeza. La cabeza son las consonantes, ahí está por eso encerrado, ¿ya? Son las consonantes que están antes ¿de quién? Antes de las vocales. ¿Y quiénes están antes de las vocales? La T y la R. Profesor, o sea, ¿puede haber más de dos consonantes? Sí. ¿Ya? Si se diera el caso, sí. Pero en este caso, acá hay dos. ¿Ya? En este caso, acá hay dos. ¿Cuál será la cabeza en la sílaba por? La P, porque se encuentra antes de la vocal. Y en el último tenemos, ¿no? La T, ¿cierto? Porque está antes de la vocal. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos viendo. Ahora, por último, tenemos, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es la coda? La coda es, ¿qué cosa? Es la consonante que se encuentra después que ¿quién? Que la vocal, o sea que la cima se encuentra después. Por lo tanto, acá será NS, ¿sí? Ahora, ahí vemos que son dos consonantes, pero también puede ser uno, como la R. Profe, ¿qué dijo de la coda? No escuché. La coda siempre se encuentra, la coda son las consonantes que se encuentran después de ¿quién? La cima. Por eso está la flecha, se encuentra después. A ver, chicos. Ahí están las flechas indicando, Javier. Para eso yo le coloco las flechas. Esto significa que está después. Ya, lo voy a poner ahí, se encuentra después. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque ahí tienen en el archivo en forma de texto, pero quizás no lo entiendan o quizás no lo quieran leer. Entonces, por eso es que se lo hago de esta manera. Y antes. Ahí está. La cabeza está antes de quién. Todo lo que siempre se va a encontrar al medio es la cima o el núcleo, que son las vocales. Entonces, por lo tanto, después, la coda se encuentra después que quién, que la cima, ¿sí? La coda se encuentra después de la cima, pero la coda y la cabeza son consonantes. Solamente que la coda está después y la cabeza está antes. Por lo tanto, diremos acá que la coda, acá en la primera será la NS, NS. La coda, acá será la R, porque se encuentra después de la vocal. Y como dije, acá no hay coda, porque no hay ninguna consonante después, ¿ya? Después de la E, no hay. Profesor, entonces, ¿eso significa que no siempre va a haber coda? Exacto. No siempre va a haber coda en todo, ¿ya? Tampoco no significa que va a existir siempre cabezas en cada sílaba, ¿ya? Vas a encontrar, va a llegar sílabas donde solamente vas a encontrar pura cima o núcleos, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta nuevamente es, ¿hasta acá todo entendido? No me hagan preguntarles nuevamente. sí, ¿Qué no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Acá.
Entonces, hasta ahí, ¿alguien alguna pregunta? No, profe. No. Ya. A ver. Profe, Dime. ¿puedo ir al baño? Sí. Gracias. Por ejemplo, acá tengo las sílabas son. Por ejemplo, tengo las sílabas son. Acá, Albert, dime, ¿quién es la coda en la sílaba son? ¿Qué digo, mamá? Albert, La L. Albert, a ver, cielo, estoy preguntando a Albert, estoy preguntando a cada uno. Yo ya me di cuenta que tú ya has entendido. Por algo les pregunto a cada uno. Disculpa. Joyce, ¿cuál es el coda en la sílaba son? La N, profesor. Listo, la cabeza, La Z. correcto, y el núcleo, La O. correcto, sencillo, nada más, en cada sílaba simplemente es antes, después y en el medio, nada más, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que acá yo ahora tengo, simplemente ponemos la E. En la sílaba E, A. ¿cuál es la cabeza? La E. La cabeza, estoy preguntando. No tiene, profesor. No tiene, ¿cierto? Las cabeza y la coda son consonantes, ¿sí? Siempre van a ser consonantes. Por lo tanto, ¿tiene coda? La sílaba E tiene coda. No. Tampoco. Solamente, ¿qué cosa tiene? Tiene cima, que es el núcleo, ¿cierto? Sí, Nada profesor. más. Es lo único que tenemos que saber sobre los elementos de las sílabas, los elementos de la sílaba. ¿Listo? Entonces, Sí, profesor. volvemos a nuestras hojas. ¿Qué es eso? Volvemos a nuestras hojas. Y ahí ya está. Ahora, por ejemplo, dice acá, en la 1, tenemos en car, dice, ¿quién es la cabeza de las siguientes sílabas? En car, ¿quién es la cabeza? La C, profesor. Acá, la C, correcto. Ahí es la cabeza, la C. Abajo, en li, La L. la L. Y abajo, en al, A. la No cabeza. tiene. No tiene, profesor. No tiene. Esto no tiene cabeza. Ahora dice, escribe quién es la cima de las siguientes sílabas. ¿Cuál es la cima? Ahí, en O. La O, profesor. La O, correcto. En la No PA, tiene. en la PA, La A. la A. Abajo en la EN, A. La E. La E. ¿sí? La cima, en la cima, ustedes en sus propias hojas o pueden escribir, hacer su propio cuaderno, pueden ponerlo. Las cimas son las vocales, ¿no? La cabeza son las consonantes antes de las vocales. Y la coda es, ¿qué cosa? Las palabras que están después de las vocales, ¿correcto? Entonces, ahora, vamos a ver sílabas según por el acento. Ustedes ya deben conocer esto y es muy conocido, que es la sílaba tónica y que es la sílaba átona, ¿cierto? La sílaba tónica es ¿qué cosa?
Lleva la mayor fuerza de la voz. Correcto, lleva la mayor fuerza de voz ¿en qué cosa? En una palabra, por ejemplo, en la palabra televisión, la sílaba tónica es sion. Por ejemplo, ya bueno, los ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, acá tengo, a ver, por ejemplo, tajador. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿Qué sílaba? Dor. Dor, correcto, muy bien. ¿Sí? Ahí yo lo separo, diré, tajador. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como nosotros identificamos las sílabas tónicas. Este solamente es un resumen, chicos. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa es la sílaba átona? Es aquella que lleva la menor fuerza de voz. Por ejemplo, en la misma palabra que hemos visto, tajador, ¿ya? Tajador. ¿Cuál es la sílaba átona? Ustedes ya saben que la sílaba tónica es dor. Por lo tanto, ¿quién viene a ser la sílaba átona? La ja, profesor. ¿La qué? En la ja. La sílaba átona no necesariamente tiene que ser, ¿qué cosa? Solamente la ja. Es también la ta. ¿Sí? O sea, la sílaba átona prácticamente vienen a ser las sílabas, ¿ya? Las sílabas que tienen la menor fuerza de voz, o sea, las sílabas que sobran. ¿Listo? Las sílabas que sobran. Por ejemplo, dor es, en cambio, la sílaba tónica, esa sí solamente existe una, pero en sílaba átona puede existir más de dos. ¿Listo? Puede existir 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No hay ningún problema, puede existir más de uno. Pero la sílaba tónica solo existe una sola sílaba tónica por palabra. ¿Correcto? ¿Ya? Ok, profesor. Ahora vamos a conocer qué cosa. Vamos a conocer, dice, por el número de sílabas. ¿Qué cosa quiere decir por el número de sílabas? Por ejemplo, las palabras monosílabas. Significa que son aquellas que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, pan, sol, mar. ¿Qué otras palabras conoces que sean monosílabas? Que solamente tengan una sílaba. Hola. 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 Es monosílabo, tiene dos sílabas. Hola, profesor. Hola. Hola, no. Hola. Hola de mar. No, Sí. ya, pero hola de mar tiene dos sílabas. Ah, que tenga una sola. Que tengan una sola sílaba nada más. Sal, profesor. Sal, correcto, muy bien, sal. ¿Qué otra? No me vais a decir pimienta. Red. Red, correcto, red. Sol, profesor. ¿Cuál? ¿Cuál? Por ahí escuché. Sol, profesor. Sol. Sol, pero ya está sol arriba, en los ejemplos. Ahí está, pan, Luz, profesor, luz. luz, correcto, luz. ¿Qué más? Un montón, ¿ah? Profesor, yo dije sol, no sal. Sol, yo dije. No, ya, pero ya te estoy diciendo que sol ya está arriba. Sol está acá, como ejemplo ya de la teoría. Por eso digo que arriba ya está como ejemplo, pan, sol, mar. Por eso estamos viendo. Muy, profesor. ¿Cuál? Muy. Muy, ya está bien, pero lo malo es que hay muy, no tiene significado propio. Por ejemplo, pan es un significado, sabemos que significa que es con una comida, igual que la luz, igual que la red, igual que la sal. Pero el muy, ¿qué cosa es?
Un conector. Un conector. Ah, pero no es un no. Claro, es un conector, pero no tiene significado propio. ¿Ya? Como para poder nosotros catalogarlo como sílaba. ¿Cuál, profesor? Sol, También. profesor, sol. Sol ya está, ya lo he dicho, sol ya está. Por ejemplo, 3, 2, tienen significado, son números, pero ya los números. Ahí, Uno. por ejemplo, No. no, uno no, uno no. Uno tiene 2, ¿ya? Por ejemplo, el número 1000 también. ¿Listo? Hay un montón, pero todas esas significa qué cosa, que son monosílabas. ¿Listo? Ahora, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significan las palabras polisílabas? Son aquellas que tienen 2 o más sílabas, o sea, cualquier otra palabra, ¿correcto? Entonces, en pocas palabras, ¿no? Sol, profesor, sol. Ya pasamos, sol ya está. Témpera. ¿Ya? Tren, Por ejemplo, ¿no? Témpera. Témpera. Tiene, bueno, tiene Pincel. tren, Lapicero. ¿no? Témpera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá estamos teniendo lapicero, ¿no? Estamos teniendo lapicero, tenemos celular, ¿no? Entonces puede ser cualquier palabra, chicos. Laptop. Prácticamente puede ser polisílabas, es cualquier palabra. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Ok, Es profesor. cualquier palabra. Entonces, ahora vamos a realizar ejercicios, ¿sí? Ejercicios, como siempre hacemos. Ahora, dice así. Bueno, acá, bueno, la primera dice, ¿qué es una sílaba? Es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Eso es lo que significa las sílabas. Dice, ¿cuáles son los 3 elementos de la sílaba? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los 3 elementos? Cabeza, cima, coda. Correcto, cabeza, cima y coda. ¿Correcto? Dice, ¿qué elemento de la sílaba se ubica antes de la cima? ¿Quién está antes de la cima? ¿Qué elemento de la... La cabeza. La cabeza. Cabeza. ¿Correcto? La cabeza. Dice, ¿qué son las palabras monosilábicas? Solo tienen una sílaba. Correcto, solo tiene una sílaba. ¿Correcto? Una sílaba. Y dice, ¿y cómo se llama aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? cabeza, cima y coda. Átona. ¿Átona? ¿Cómo No. se llama aquella sílaba que lleva la Tónica, mayor? tónica. Tónica. Hasta inclusive puse la T todavía. Tónica. Sí, lleva tilde en la O. ¿Sí? Tónica. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos viendo. ¿Sí? Ahora nos vamos por las 6, 7 y 8. Ya, profesor. Dice, marca con una X. Dice, es un ejemplo de palabra monosilábica. ¿Cuál de ahí es monosilábica? Pan. ¿Cuál? Pan. Pan, correcto. Voy a marcar pan. Listo. ¿Qué sílaba no presenta coda? ¿Qué sílaba no presenta coda? No, go. Lean la pregunta. ¿Qué sílaba no presenta coda? Este no. Go, profesor. Go, correcto, go. ¿No? Go, ¿Qué elemento de la sílaba va antes de cima? Cabeza. Cabeza. cabeza, Nos vamos a la 9. ¿Cuáles son las cabezas de las 3 sílabas transporte? ¿Cuáles son las cabezas de esas sílabas? ¿Cuál será la respuesta? A, B, C, D, E. La A, profesor. La A. ¿Cuál me han dicho? La B, la C.
No, la A, profesor, la A. Ah, correcto. La A. La TR, la P y la T, la cabeza están antes de las sílabas. Ahora dice, en la palabra cuaderno, su sílaba der es una sílaba ¿qué? ¿Átona o tónica? Anda. Cuaderno, ¿cuál es la tónica? Tónica. La tónica. ¿Qué cosa será, chicos? ¿Tónica o átona? Tónica. Atónica. Atónica. Tónica. ¿Por qué? Atónica. Cuaderno. O sea, tiene la mayor fuerza de voz, por lo tanto será una sílaba tónica. ¿Listo? Tónica. La 11 prácticamente ahí ya está resuelta. Sí, es una forma de que ustedes sepan, ¿no? Que es una sílaba tónica, nuevamente. Dice, ¿cuál es la cabeza de la sílaba in? No tiene. Correcto. No tiene. No tiene. ¿Listo? Dice, separa en sílabas la palabra ave y uva y luego indica los elementos de cada sílaba. ¿Ya? Por lo tanto, voy a separar, por ejemplo, ave, y acá voy a separar la palabra uva. ¿Listo? Ahí están separados, ya están en sílabas. ¿Sí? Están en sílabas. Ahora, por lo tanto, yo quiero saber quién es la cabeza, ¿no? Abajo, quién es la cima, quién es la coda. ¿Listo? De cada uno. Yo quiero saber eso. Por lo tanto, ¿quién es la cabeza? No tienen cabeza. No tienen cabeza. No. La A. ¿Cuáles son las cabezas? ¿Cuál es la cabeza? Mira, hay diferentes sílabas. En ave, ¿quiénes son la cabeza o quién es la cabeza? La B. V, la V. No la B, la V. La V. ¿Correcto? Correcto, la V. ¿Quiénes son las cimas? La E. Y la E. La A y la E. E. ¿Hay coda? A. ¿Hay coda? U. ¿Hay No hay, coda? profesor. No hay. Ay. No hay. En la sílaba, en la palabra ave no hay. Ahora, ¿quién es la cabeza en la palabra uva? No tiene. ¿La cabeza no tiene? B. Profesor. B. La B. V, no B, V. V. La V. ¿Ya? Pues si tú me dices B, yo voy a poner B grande. ¿Ya? ¿Y cuál es la cima en la palabra uva? U. Ua. Ua. La A. ¿Hay coda? No hay. No hay coda. ¿Correcto? No hay coda. Las codas siempre están después de las vocales. Dice, ¿qué elementos de la sílaba son opcionales? O sea, ¿qué significa que son opcionales? Que puede haber o no puede haber. ¿Cuáles son los elementos que puede haber o no puede haber? La cabeza. ¿Y qué más? Y la coda. En todas sílabas siempre tiene que haber cima, pero cabeza y coda son opcionales, como que puede haber o como que no puede haber. ¿Listo? Dice, ¿cuáles son las sílabas tónicas de las siguientes palabras? Por ejemplo, ¿cuál es la sílaba tónica de la palabra vecina? La sí, profesor. Vecina, correcto, la sí. En televisor, Or. sor, no, sor, televisor. Bien rápido, ¿quién viene a hacer? Ra. Ra, cuando ya tiene tilde, ¿no?
Cuando ya tiene tilde, significa que es tónico. Listo. A ver, al que le falte copiar o esté copiando, copie de una vez. ¿Sí? 2 minutos o 1 minuto. Ay, ya quiero. Copiando. ¿Listo? Ya. Continuemos. A ver, solamente hacemos otra 20. La que dice tarea es para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Hay 10 ejercicios para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Y puedan aprender más. Dice en la 16, la es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian de un solo golpe de voz. Está ahí redundante. Dice, la es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. La sílaba, la sílaba, la polisílaba, la cura, sílaba. La sílaba, profesor. Correcto, la sílaba. La sílaba. ¿Sí? Dice, ¿qué sílaba no presenta coda ni cabeza? En la 17. Toda mi cabeza. A ver, ¿qué sílaba? Caslo. ¿Cuál La será? profesor. Pero, La no me... respuesta, la respuesta, ¿La respuesta A o la respuesta E? Esta es la respuesta A. La alternativa A es esta. ¿Esta cuál es? La alternativa E. La alternativa E. Cuando me digan respuestas, díganme, o sea, bueno, para que no se confundan, ¿no? Pues no, la alternativa E, profesor. Listo. En la 18 dice, elemento de la sílaba que precede. Cuando dice precede, significa que está antes. Predecesor significa qué cosa, que está antes de la cima. ¿Quién está antes de la sílaba, antes de la cima? Cabeza. Correcto, la cabeza. En la 19 dice, es una palabra polisilábica. Es una palabra polisilábica. Polisilábico, que tiene varios. Uña.
Uña, profesor. Correcto, uña. Ahora dice, presenta, bueno, acá ya no es acá sí está mal esto, ¿ya? Presenta correcto subrayado, dice, pero acá no hay subrayado de la sílaba tónica. A ver, acá quiero que me digan, a ver, ¿cuál es la palabra que tiene más cabezas? ¿Cuál es la palabra que tiene más cabezas? Película. Tiene 4. Sepárenlo por sílabas y fíjense quién tiene más cabezas. Película, profesor. Correcto, película, ¿sí? Película, bueno, sí, ahí, acá era película, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá cáncer se separa en dos. ¿Cuántas tendrá entonces? Por tanto, ¿cuántas cabezas? 2. Música tiene 3. 3. Crimen tiene 2 cabezas. Álbum solamente tiene una cabeza, la B. Película separas en P, Li, U, la. Y ahí tienes la L, la C, la L y la P. Tienes 4 cabezas. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Sí? Los elementos de una sílaba, que muy poco a veces lo tocan. ¿Sí? A veces muy poco lo tocan en colegio. ¿Sí? Porque a veces los chicos se confunden mucho. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase.